¿Alguna vez has mirado a los ojos de alguien y has sentido que había otra vida allí, escondida para ti? Lo sentí durante mucho tiempo. Me intenté convencerme de que era solo mi cabeza, pero no lo fue. Mi nombre es Claro, y esta es la historia que tomé años para tener el coraje de contar, porque no es fácil admitir que fueron engañados por aquellos que compartieron la cama contigo, quien vivía junto con una mentira bien construida, llena de excusas preparadas, sonrisas ensayadas y ausencias justificadas, con un simple «estoy trabajando». Rodrigo siempre ha sido bueno con las palabras. Sabía exactamente qué decir cuando sospechaba algo. Tenía respuestas en la punta de su lengua, lo suficientemente carisma como para deleitar a cualquiera, incluida mi familia. Era del tipo que recordaba las fechas, sacó flores de la nada y hizo que todos creyeran que yo era la mujer más afortunada del mundo. Y durante mucho tiempo, yo también lo creí, porque la verdad es que nadie quiere ver que están siendo traicionados. Cerramos los ojos para mantener la paz, para mantener la casa en pie, no colapsar dentro, pero todo comenzó a agrietarse y durante todo el día olvidó su teléfono celular en el baño. Un fracaso tonto, un segundo de descuido que cambió todo. No soy del amable para huir, pero ese día algo me empujó. Quizás el cansancio de fingir que no vi, tal vez mi opresión en mi pecho que no me había dejado dormir durante semanas. El hecho es que miré, y cuando vi esa foto, el piso desapareció. Un niño que no era nuestro. Una leyenda amorosa con un nombre del que nunca había oído hablar. Y un corazón. Sí, un corazón. Como si fuera algo normal. En ese momento, algo dentro de mí murió, pero otra parte nació. Una parte que quería entender todo. Cada detalle, cada mentira, cada ausencia del fin de semana. Entonces, me callo. No grité, no lloré, no confronté. Acabo de mirar y comencé a reunir la pieza por pieza de este rompecabezas sucio que dejó disperso sin siquiera darse cuenta. Y cuanto más investigaba, más la verdad estaba abierta en mi cara. Rodrigo tuvo otra vida. No era solo un amante, era toda una familia. Una mujer, 2 hijos, una casa en otra ciudad, cumpleaños, viajes, escuela. Él era el mejor padre del mundo allí también. ¿Y yo? Yo era solo el guión que escondió cuando necesitaba abandonar la escena. No tienes idea del dolor que está mirando a un hombre que sostiene a otra hija en su regazo, con la misma sonrisa que le dio a la suya. La sensación de ser reemplazado, ser solo un cambio, un relé emocional. No sabía si gritaba, me reí nerviosamente o destrocé todo lo que construí con él, pero respiré, me aferré. Porque una mujer herida puede ser mucho, pero cuando se cierra es porque está preparando el golpe más preciso. Y eso es lo que hice. Esperé, planeé y elegí el día correcto para terminar esta estafa. Era bueno en todo. Sabía cómo decir lo que quería escuchar. Me abrazó cuando estaba a punto de colapsar. Hice que el tipo de esposo cada mujer soñara con tener. No me perdí las citas. Traje chocolate cuando era PMS. Vi telenovela conmigo odiándolo. Era del tipo que lavó los platos de la cena, bañó a nuestra hija y dijo que tuve la suerte de tener la familia que tenía. Y durante mucho tiempo lo creí. Estaba agradecido, ¿sabes? Pensé que había encontrado un hombre raro. Y ahí es donde vive el peligro. Cuando comenzamos a estar convencidos de que no te mereces más de lo que ya tienes, que cualquier afecto es un privilegio y no un derecho. Pero la verdad es que algo me molestó. No era algo claro y visible. Fue sutil. Era la forma en que apagaba su teléfono celular cuando iba a ducharse. Las extrañas excusas los lunes. Reunión temprano. Voy a dormir en la compañía. Y fingí entender. Fingir se convirtió en un hábito. La mujer que era desapareciendo sin siquiera darse cuenta. Ya no cuestioné. Solo asintí. Hasta que ese teléfono celular olvidado en el baño abrió todo. Ese clic que ya no podemos ignorar. La pantalla estaba encendida, con una conversación abierta. Nunca había visto ese nombre, ni siquiera ese niño sonriendo en la foto de perfil. Mi corazón se congeló, pero mis dedos seguían moviéndose. Era como si hubiera anestesiado. Leí todo y no pude llorar. Los mensajes eran claros. Tenían apodos, planes, promesas. Incluso se habló de una caminata que iba a hacer el mismo fin de semana cuando dijo que estaría en Sao Paulo por trabajo. Pero el lugar del viaje
estaba cerca aquí. Leí, volví a leer, tomé una impresión mental de cada palabra, pero cerré mi teléfono celular y salí del baño como si nada hubiera pasado. Puse la mesa de café nuevamente, como si mi vida siguiera siendo la misma, solo que no lo fue. De ahora en adelante, me convertí en alguien más. Mi silencio se convirtió en un arma. Sonreí más de lo habitual. Lo hice cómodo. Le hice creer que todo estaba bien. Mientras tanto, comencé a mapear su vida paralela. Tomé placas de automóviles, fechas, direcciones. Descubrí que la otra mujer vivía en una ciudad a 40 minutos de aquí, que los niños eran suyos, sí, que fue allí durante la semana y llegó a casa durante el fin de semana como si no pasara nada. Era padre 2 veces, esposo en 2 código postal, un artista, una estafa. ¿Y sabes lo que más duele? No era él para mentirme. Fue a ver las fotos de los otros niños con la misma camisa que le dio a nuestra hija. Fue a verlo usar las mismas palabras que me dijo, a ella. Se estaba dando cuenta de que no era único en absoluto. Y cuando entendemos que se cambió, el dolor viene con una muestra de vergüenza. Me sentí estúpido, usado, disminuido, pero no dejé que este dolor me trague. Me tragué, en silencio, con la calma que iba a regresar todo a la vez. La fecha correcta llegó como regalo. Se acercaba su cumpleaños y siempre le gustó celebrar en un restaurante con su familia juntos. Fue entonces cuando tuve la idea. Me puse en contacto con la otra mujer. No fue fácil. Ella tampoco sabía de mí. Ella pensó que era el único. Mostré las pruebas, envié las impresiones, les conté todo. Estaba sorprendida, por supuesto. Llorar, maldito. Estuvo bloqueado durante 2 días. Después de eso, me envió un mensaje diciendo, dime dónde y cuándo. El día de la celebración, organicé todo como le gustaba. Elegí el restaurante, hice la reserva, invité a amigos, familiares, incluso nuestra hija estaba emocionada. Llegó como siempre, sonriendo, confiado, abrazando a todos. Poco sabía lo que estaba por pasar. Unos 20 minutos después, ella llegó, con los 2 niños. Y el silencio que se hizo cargo del lugar fue algo que nunca olvidaré. Se estrelló, se puso blanco, abrió la boca, pero no salió una palabra. Su esposa, sí, comencé a llamarla así, se detuvo justo enfrente de nuestra mesa, me miró, y luego lo miré. Y solo dijo una oración. Ahora queremos escuchar lo que tienes que decir. Todo el salón se detuvo. Las personas dejan caer a Howell, miran por encima de las gafas, disfrazan la curiosidad con una cara de asombro. Y él allí, en medio de las 2 familias, mirando a 3 niños como si se hubiera despertado de un coma. Intentó reír. Trató de decir que era un malentendido. Dijo que todo estaba fuera de contexto, pero no había contexto para salvar. Las pruebas estaban allí, la gente estaba allí. Sus palabras se habían agotado. Y no grité, no lloré, no me escandalé. Estaba sentado, mirando, con la misma cara tranquila que hice para el desayuno cuando salió del baño con su teléfono celular en sus manos. En ese momento, entendí que mi dolor se había convertido en un escudo, que todo ese sufrimiento se protegiera. Todas las noches, todas las señales ignoradas habían servido para prepararse para ese día. Y por mucho que nada sane lo que sentía, al menos ahora, él también sintió algo. Y no fue amor, fue miedo, lástima, exhibición. Fue entonces cuando todo cambió. Después de esa foto en mi teléfono celular, ya no podía mirarlo de la misma manera. Él habló, y acabo de escuchar el sonido de mi cabeza preguntando, ¿cuántas mentiras tienes en medio de estas palabras? Pero me propuse actuar como si no hubiera pasado nada. No sospechaba nada. No. Todavía volvía a casa con la misma sonrisa falsa, abrazándome, llamándome amor, como si todo estuviera bien, como si fuera estúpido, ciego, o simplemente solía vivir con migas de atención. Solo yo ya no era lo mismo. Cambié adentro. Estaba alerta, frío, mirando todo. Cada camino, cada excusa, cada conexión en el animado altavoz que terminó demasiado rápido. Era como vivir dentro de una película de suspenso, solo sin guión, sin recortes, nadie que me advierte lo que vino después. Y curiosamente, todavía pensaba que tenía el control. La semana siguiente, dijo que iba a viajar al trabajo. Un cliente importante en una ciudad vecina, amor. Volveré el domingo por la noche. Y todavía me dio un beso en la frente.
el mismo beso que di en las hijas aquí en casa. El deseo que me dio era romper su rostro allí mismo, pero me tragué, porque ahora no solo quería saber la verdad, quería que pagara por todo. Esperé a que se fuera y fui después. Sí, fui. Tomé la dirección que ya había descubierto, me subí al auto y fui solo, con mi corazón despedido y mi cabeza llena de preguntas. ¿Y si ella me conoce? ¿Qué pasa si ella es inocente como yo fui? ¿Qué pasa si tienes a alguien más que está engañando? Todo el camino mi mano temblaba en el volante, pero necesitaba ver con mis propios ojos. Necesitaba mirar la cara de esa mujer y entender lo que hizo con su vida también. Cuando llegué frente a la casa, me detuve. Estaba en el auto mirando. Era una casa simple, con juguetes dispersos en el patio trasero y una bicicleta para niños contra la pared. Mi estómago se volvió. Fue real. No fue un caso de una noche. Era otra vida, construida con la misma mentira que usó conmigo. Y cuando apareció en la puerta, llevando a un niño en su regazo, sentí que el mundo giraba. Se rió. Ríete como el padre del año, como si no hubiera destruido a 2 familias al mismo tiempo. Y allí, en ese segundo, tomé la decisión. Iba a sentir el mismo dolor, pero no con gritos, no con drama, con verdad, con presencia, con confrontación. Lo miré desde lejos, no me vio. Regresé al auto y comencé a planificar. Ya sabía todo lo que necesitaba. Pasé los días siguientes actuando normalmente. Cené, cuidé de los niños, yacé de su lado fingiendo la paz. Y él, ciego del ego, pensando que había engañado una vez más. Solo esta vez, el idiota aquí tenía las cartas en la mano, todo lo que quedaba para jugar. Elegí una cita, una ocasión especial, algo que no rechazaría, su cumpleaños, celebración simple, almuerzo familiar, nada llamativo. Y comencé a prepararme. Hice todo como le gustaba. Invocé a mis padres, sus hermanos, a mi madre, y yo invité, ella también. Usé un perfil falso, inventé una razón convincente. Dijo que ganaría un tributo especial, algo en público, con una importante sorpresa. Ella sofocó sin dudarlo. El día se despertó con esa tonta sonrisa en su rostro. Agradeció el café en la cama, bromeó con las chicas, me llamó mi paz. Su paz estaba estableciendo la bomba más grande que jamás haya visto en su vida. Y ni siquiera sospechaba. Lo miré y solo podía pensar, ¿cómo duermes en paz por la noche, sabiendo que lo construyiste todo encima de una mentira? ¿Cómo sonríes a las hijas sabiendo que las estás engañando también? Fuimos al restaurante, tabla reservada, todo en orden. Y yo con manos frías tratando de mantener la calma. Entró antes que yo. Pedí ser bienvenido solo, y cuando ella llegó, les pedí que la pusieran en la misma mesa, sin saber quién estaba allí. Todo calculado. Cuando entré al final pude escuchar el silencio, un silencio tenso y grueso. Estaba pálido, ella confundida, y yo firme. Lo miré a los ojos y dije, ¿puedes explicarnos ahora, Rodrigo? El tiempo se detuvo. Intentó reír, intenté negar, trató de decir que fue un malentendido, pero no había ningún lugar para esconderse. Allí, frente a las 2 mujeres que engañó durante años, con el aspecto de las 2 hijas en casa, todavía creyendo en el mejor padre del mundo, vio todo desmoronarse, porque ese día no quería vengarme de ira, quería la verdad lanzada en el medio de la mesa como carne cruda. Y serví. La más impactante fue su reacción. Ella no lo sabía. Ella lloró mientras lloraba. Y fue entonces cuando entendí, él no era solo uno. Estaba equivocado todo el tiempo. Engañé a todos. Y lo más cruel es que lo hice con una especie de calma que solo aquellos que sienten nada pueden tener. E incluso después de que la verdad se dijo, incluso con los 2 confrontados, todavía trató de manipular la situación, jugar uno contra el otro. Digamos que estábamos exagerando, que se trataba de nuestra cabeza. Ya no tenía control. Su estafa estaba desnuda, muy abierta, sucia, y la peor, grabada por todos los que estaban allí. No grité, no escandalicé, no jugué nada en su cara. No era tiempo. Simplemente tragué seco, cerré mi teléfono y respiré hondo. En ese momento algo dentro de mí se convirtió en una clave. Era como si me hubiera despertado de un trance. Todo lo que antes me ignoraba ahora tenía sentido. Las excusas sin pie ni cabeza,
Los fines de semana llenos de reuniones, el olor de diferente perfume en la ropa, hasta el cambio en el camino de mirarme. No se disfrazó tan bien como pensaba, pero hasta entonces estaba demasiado ocupado tratando de mantener a la familia en pie, sola. Entonces me quedé en el mío. Fingí estar bien. Seguí riéndome de sus bromas sirviendo la cena, acostado en la cama siguiente como si no lo veía llamar a otra mujer mi vida y poner un poco de corazón en el subtítulo con un niño al que llamó a su hija. Pero por dentro estaba hirviendo. Fue entonces cuando comencé a perseguirlo. ¿Nombre de la mujer? Lo encontré rápidamente. Dirección. Se salvó en la historia del GPS. Ni siquiera le importaba borrar. Las fotos, todo con la ubicación activada. Hizo todo en la cara de madera más grande como si nunca lo descubriera. Lo juro, cuanto más me movía, más aparecía. Era como si la verdad fuera una locura salir debajo de la alfombra, solo esperando a alguien con el coraje de tirar. La mujer tenía 2 hijos pequeños, un niño y una niña, y no pasó mucho tiempo antes de que me diera cuenta de que él hizo lo mismo que me hizo. Las mismas frases hechas, los mismos regalos baratos con envases hermosos, los mismos viajes con clientes importantes que siempre coincidían con mis días libres. No era solo un mentiroso, era un guionista, un actor, y peor, un desvergonzado. Llegué a un punto en que comencé a escribir todo. Había un cuaderno oculto en el fondo del armario con fechas, nombres, horarios, todo. Me convertí en alguien que nunca pensé que sería, la mujer que investiga a su esposo como si fuera una criminal. Pero en el fondo, él era realmente. Estaba robando mi paz, mi tiempo, mi confianza, mi vida, y todo esto sin levantar la voz, sin abofetear, sin gritar conmigo. Solo mentir, solo fingiendo. Fue un día en que salió diciendo que iba a visitar a un nuevo cliente en otra ciudad. Fingí distraído, pero en el momento en que se fue, tomé el auto y fui después. Ya sabía a dónde iba, ya tenía la dirección. Detuve algunas calles antes y salí a pie. Estaba temblando por completo, pero necesitaba ver con mis propios ojos. Necesitaba asegurarme de que todo fuera real, a pesar de que tenía suficientes pruebas para derribarlo a una audiencia. Cuando llegué, no tardó 2 minutos en verlo salir de la casa. Tenía una bolsa en la mano, sonriendo y una niña colgada alrededor de su cuello. Ella lo llamó papá. Me detuve. El tiempo se ha congelado. Ni siquiera pude parpadear. Era como si mi alma hubiera golpeado. En ese momento entendí que ya no podía fingir. Eso no fue solo una traición. Era una vida paralela. Una estafa completa, pero permanecí en silencio. Él nunca supo que fui allí, nunca supe que vi todo. Regresé a casa delante de él, preparé la cena, y cuando entró sonriendo y me besó en la frente, solo me miré a los ojos, y le devolvió la sonrisa. Pensó que estaba engañando, pero yo fui quien le dejaba cavar su propia tumba con las manos, y todos los días, con cada mentira repetida, se estaba hundiendo más, porque lo que estaba preparando iba a ser mucho peor que cualquier pareja de pelea, y cuando se enteró, sería demasiado tarde. Esperé, no con prisa, ni con odio en el pecho. Esperé con calma, porque sabía que llegaría el momento adecuado. Y llegó. Se acercaba su cumpleaños, y era como si el universo me hubiera dado la oportunidad perfecta. Le encantaba celebrar, presumir, ser el centro de atención. Fue vano. Uno de esos tipos que pretenden ser humildes pero aman un escenario. Y le di el escenario, pero esta vez, con una audiencia completa. Organicé todo como le gustaba. Lugar reservado, poca luz, ambiente elegante, mesa con sus platos favoritos. Invité a su familia, algunos amigos cercanos, y ella, sí, ella, la otra mujer. Envié un mensaje como una persona de su empresa, hablando sobre un supuesto tributo, un evento sorpresa que recibiría, y que la presencia de ella y los niños serían importantes. Usé un nombre falso, creé un correo electrónico solo para eso. Y ella cayó recta. Ella ni siquiera sospechaba. Respondió rápido, súper emocionado. Dijo que merecía todo el reconocimiento del mundo. Y eso me puso aún más seguro de que ella también fue una víctima. Ella habló de él con brillo en el ojo. Reconocí ese brillo, porque un día lo tuve también. Ella no sabía sobre mi existencia, así como no sabía la suya durante años, pero ahora todo iba
a encontrarse en un solo lugar, en la misma mesa, y él iba a tener que lidiar con eso cara a cara. El día que despertó todo emocionado, me abrazó, le agradeció el desayuno, dijo que yo era la mejor esposa del mundo, y yo sonreí, fingido. Cada palabra suya era como un golpe disfrazado de afecto, y cuando se preparaba, apenas sabía que iba a su propia cancha, sin derecho a un abogado, sin tiempo para ensayar una excusa. Llegamos primero, él y yo. La mesa ya estaba montada. Elogió todo. Dije que no sabía cómo podía organizar tanto en tan poco tiempo. Solo respondí con un «te mereces». Realmente creía que era un tributo, y lo fue. Simplemente no es la forma en que se imaginaba. Unos minutos más tarde, ella llegó. Entró sosteniendo la mano de su hija y la más pequeña de su regazo. El camarero la llevó directamente a la mesa, como le pregunté. Cuando ella se acercó, su rostro se estrelló, se congeló, la miró, entonces para mí, y por primera vez en años, fue sin reacción. No pudo sonreír, no pudo inventar nada. Se quedó allí, mirando de lado a lado, tratando de entender lo que estaba sucediendo. Ella también estaba sorprendida. Me miró con confusión en su rostro. «Lo siento, ¿quién eres tú?». Era lo único que logró preguntar. Y luego respiré hondo. Me veía bien en sus ojos y solté, con una voz más firme que obtuve. «Puedes explicarnos ahora, Rodrigo, la verdad entera, porque el payaso ha terminado». El silencio que se formó después de eso fue ensordecedor. Me miró, luego a ella, tratando de encontrar alguna salida, pero no tenía. Era el final de la línea. La máscara había caído, y iba a tener que dar la vuelta con las consecuencias allí mismo, sentados entre las dos mujeres que engañó durante años, y lo peor, delante de los cuales juró amar. Y sin embargo, incluso con todo en su cara, trató de escapar. Intentó reír, decir que fue un malentendido, que tal vez había interpretado todo mal, pero era demasiado tarde, porque en ese restaurante, rodeado de personas, luces y platos servidos, lo que menos esperaba era ver sus dos vidas cara a cara, y a partir de entonces no se cubriría nada más, porque lo que vino más tarde fue aún más pesado que cualquier cosa que pudiera imaginar. Cuando pasó por la puerta del restaurante, se confía en que ese hombre que piensa que tiene el control de todo. Tenía su camisa favorita, la que siempre usaba cuando quería impresionar. Cabello ordenado, perfume fuerte, lo mismo que ya no podía soportar. Miró a su alrededor buscando mi cara en el pasillo, y cuando finalmente me vio sentado, llegó la sonrisa. Esa sonrisa que una vez me desarmó, ahora estaba disgustada, pero lo que no esperaba era ver quién estaba sentado al otro lado de la mesa. Ella giró su rostro casi el mismo segundo que él apareció, y sus ojos se cruzaron. Se estrelló. Fue estático por unos buenos 3 segundos. Su rostro perdió todo el color. Parecía que había visto un fantasma, y en cierto modo vio el reflejo de toda su mentira, en el frente, en carne y hueso. No dije una palabra, ninguno. Solo tiró de su silla lentamente, se sentó y comenzó a sudar, literalmente. El cuello, la frente, las manos, todas goteando. Vi sus dedos retorciéndose debajo de la mesa. Ni siquiera podía mirarme a ella o a ella. Estaba paralizado. Y me callé, solo mirando. Ver la desesperación lentamente, como si cada gota de sudor fuera parte de su farsa. Ella, pobre, estaba en estado de shock. Todavía estoy tratando de entender lo que estaba pasando. Me miró, lo miró, y preguntó con los ojos, «¿Qué es esto?». Y él, nada, silenciar. Era la primera vez que vi a Rodrigo sin respuesta. El tipo que siempre tenía una excusa lista, una salida, una mentira ensayada, ahora estaba allí, en silencio, con el mundo colapsando en la parte de atrás, y no tener a dónde correr. Confieso que estaba temblando adentro, pero en el exterior mantuve mi firmeza. Necesitaba verlo en ese estado. Necesitaba que sintiera su piel, realmente lo que me hizo, consigo, con los niños, con la confianza que arrojó a la basura. Esa escena allí, para mí, fue más que una confrontación, fue liberación. Trató de abrir la boca una hora, quise decir algo, pero tartamudeó, se estrelló nuevamente y se rindió. Recogió la servilleta y comenzó a secarse la frente.
las esquinas de su boca, como si eso fuera a ocultar el pánico en su rostro. El hombre que jugó lo perfecto ahora se estaba desmoronando en silencio. Y no iba a interrumpir esto, iba a dejarlo sentir cada segundo de esa vergüenza, porque ni siquiera era la mitad de lo que nos hizo ir. E incluso con toda la atmósfera allí funcionando normalmente, camareros que iban y vienen, otras mesas con personas sonriendo, hablando, en nuestra mesa el aire era pesado. El silencio parecía gritar. Fue vergonzoso incluso para aquellos que pasaron cerca, y él, sudando frío, mirando a ambos lados como si esperara que alguien lo rescatara de eso, pero no iba a rescatar. Hubo tiempo para que enfrentara lo que hizo, y lo peor estaba por venir, porque lo que tenía en mis manos, él no tenía idea. Ella se puso blanca, los ojos comenzaron a llenar el agua de la misma manera que cayó el chip. Primero vino la confusión, luego la negación, y finalmente ese aspecto vacío de aquellos que acaban de hacer el piso arrancado. Ella no necesitaba mucho para entender que tampoco sabía nada. Eso, como yo, la habían engañado durante años, y me dolió más de lo que imaginaba. Ver su dolor reflejado en el mío era como mirarme hace meses, cuando todo comenzó a colapsar dentro. La diferencia es que descubrió todo a la vez, allí, frente a todos, con sus hijos, y el hombre al que llamó a su esposo sentado, temblando, incapaz de enfrentar tampoco. Ella lloró baja, tratando de mantener la compostura, pero era imposible. Sabía ese tipo de llanto. Es el tipo que llega a la garganta, que no grita, pero duele más que cualquier ruido. Ella tembló, sosteniendo su bolso en su regazo, sin mirar nada. Le extendí un vaso de agua sin decir nada, y cuando atrapó, nuestros ojos se cruzaron, y no había más rivalidad. No hubo disputa. No tenía odio entre nosotros. Tenía solo dos mujeres cansadas de ser engañadas por el mismo hombre. Rodrigo trató de justificarse. Intentó. Murmuró cosas sin sentido. Dijo que todo era más complicado de lo que parecía. Quien tenía miedo de lastimar, quien los amaba a los dos. El discurso típico de aquellos que piensan que el amor es hacer lo que quieran, como quieran, independientemente de quién será en pedazos más adelante. Lo dejamos hablar. Solo ninguno de los dos escuchó, porque en ese momento todo lo que importaba era lo que vino más tarde, mientras salíamos con la cabeza. ¿Cómo seguir nuestras vidas sin llevar ese peso? Cuando salimos del restaurante, ella vino a mí. Todavía con los ojos hinchados, me preguntó cómo me enteré. Le dije lo básico, sin demasiados detalles, y ella me dijo lo que él dijo sobre mí, las historias que inventó para justificar las ausencias, la desaparición, los mensajes fuera del tiempo. Fue surrealista. Vivió años apoyando dos vidas paralelas, creando excusas, ensayar mentiras como si fuera normal. Nos sentamos en un banco cercano, los dos silenciosos por unos minutos. No tenía nada que decir. Nos quedamos allí, mirando el movimiento callejero, sintiendo que el mundo giró de manera diferente. Y luego ella soltó: no lo permitiré más, no para mí, sino para mis hijos. Y estuve de acuerdo con mi cabeza, porque en ese momento entendí que el dolor que causó creó una fuerza entre nosotros, una fuerza que nunca tendría control. No nos hicimos amigos, ni lo abrazamos como en una película, pero nació un respeto, una especie de pacto silencioso entre dos mujeres que decidieron subir las mentiras que construyó, sin pelea, sin disputa, sin espalda. Y así es como se giró la página. No fue fácil, no era hermoso, pero era cierto. Ambos, cada uno a su manera, decidimos seguir adelante. Y él estaba exactamente donde merecía quedarse, en el pasado, porque ningún hombre que realmente ama tiene dos vidas. Y ninguna mujer necesita aceptar la mitad de un amor cuando tiene el coraje lo suficiente como para terminar para sí misma. Juré que sabía a ese hombre. Desde el café le gustaba incluso el molesto hábito de hacer criar los dedos cuando estaba nervioso. Dormimos en la misma cama, cuenta dividida, plan de salud, planes para el futuro. 12 años creyendo que alguien estaba a mi lado. Y realmente lo había hecho. Solo no era a quien pensaba. Era un personaje. Un actor con un guión bien realizado, que me miró a los ojos y dijo: te amo, mientras compartía mi corazón, tiempo e incluso besos con otra familia. ¿Y sabes lo que más me destruyó? No era solo la otra mujer,
No era solo saber que había hijos que llamaba mis hijos, mientras sonrían a mis hijas como si no hubiera pasado nada. Era ahora. Fue a pensar en cuántas veces me abrí, me rindí, creí, mientras él sonrió en el exterior y escondió todo dentro. La mayor traición no estaba con ella, fue con la verdad, con lo que él afirmó ser, con la imagen me hizo creer. Empiezas a dudar de todo, incluso los recuerdos. Ese día en el parque fue real. ¿Era esa cena de cumpleaños una distracción? ¿Alguna parte realmente me amaba o era una fachada? Es como si tu propia historia fuera escrita por otra persona y tú solo estabas allí para hacer figuras. Y me quedé allí, preguntándome dónde dejé que sucediera, culpándome por no verlo antes, por haber confiado demasiado, por haber lanzado tanto, por aceptar las señales como si fueran algo en mi cabeza. Pero no lo fue, nunca lo ha sido. Nos sentimos. El cuerpo de los Estados Unidos advierte, el corazón grita, pero silenciamos para mantener lo que parece amor. Nos lastimamos tratando de salvar lo que, en el fondo, ya estaba perdido. Lo que es peor es que ni siquiera parecía lo siento. Parecía más preocupado por controlar el daño que lo que causó. Tenía miedo de perder el consuelo, no yo. Miedo a la exposición, no el dolor que dejó. Porque a la gente así no lo ama. La gente como esta se acumula, alimenta el ego. Use las palabras correctas, los gestos correctos, el momento correcto, hasta que me atrapen. E incluso más tarde, trata de revertir todo. Trate de hacernos dudar de nuestra propia lucidez. Te hace creer que fuiste tú quien exageró, que tú fuiste quien destruyó todo por demasiado. Pero no, quien destruye es el que miente, quien dura la espalda por la verdad y elige el camino de la cobardía. Y cuando te enteras, cuando sale todo, no hay vuelta atrás. No puedes desentrañar, no puedes confiar en aquellos que tuvieron el coraje de mirarte en tu cara y acostarte con calma durante tanto tiempo. Después de todo, entendí que no era solo una traición amorosa, fue una traición con la mujer a la que fui a él, con su pareja, con su madre, con la mujer que ella creía, y cuando esta confianza muere, muere cualquier posibilidad de perdón. No quería venganza, solo quería la verdad. Y ahora que ella ha aparecido, me dolió, pero también me liberó, porque peor que ser traicionado por otra mujer, está siendo traicionado por quienes éramos cuando todavía creían. Y creí mucho, pero eso ha terminado, porque hoy, quien escribe mi historia soy yo. Y decidí borrar todos los capítulos que intentó esconderse, porque ya no quería gritar ni pedir explicaciones. Quería que mirara a los ojos de las dos mujeres que engañó y vea, allí, vive, el daño que causó. Y eso es exactamente lo que pasó. Entró en ese lugar pensando que era solo otra cena, pero cuando vio quién estaba sentado en la otra mesa, su sangre desapareció de su rostro. Pero esta parte, te diré en el próximo video. Si esta historia te ha arrestado aquí, es porque de alguna manera te movió. Luego haga lo siguiente. Suscribe ahora en el canal para no perder la continuación. Es muy cierto que todavía es necesario decirlo. Deja tú como si sintieras que esta historia merece ser escuchada. Y los comentarios aquí abajo con la frase «Sentí este dolor», solo para saber que te quedaste hasta el final. Y no estás solo.